Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que no se creen esta versión de los Orlando Magic. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña un hombre feliz, un hombre que recoge pises de perro, Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos, Javi? Bien, después de que te hayas perdido por literalmente un metro de enfoque de la cámara, como casi me esnuco aquí en el despacho, pues sí. Es una pena que Ay, no lo grabe, porque hubiese sido magnífico. Solo grabamos el sonido, no grabo la cámara, pero hubiese sido maravilloso. Yo de repente te veo así jurar y digo, no sé, no tampoco te he dicho nada grave, como para que me insultes así. no, es que casi me disloco el puto codo al agarrarme de la puerta del resbalón que he pegado, pero bueno, él está contento y durmiendo, así que... Qué maravilla, qué maravilla. Que esta semana tenemos que hablar de los Sixers y de los Celtics porque planeamos un poco hablar de ellos en clave histórica, pero la verdad es que yo ayer domingo yo no vi ningún partido de estos dos equipos. eh, yo lo puse en Twitter, si te ves el de los Celtics puedes ver el de Oklahoma, porque es el mismo. Unos se fueron 11 arriba al descanso y los otros 13, es que no... Es que Yo no hubo hubo un partido. momento, además fue bastante gracioso porque empecé como medio vacilándote. Yo ya simplemente por mantener un poco las posturas de los Sixers, porque ya ni lo sigo con ánimo ni nada, pero dije, va, fíjate, vaya jugador Paul George, qué ganas tú te has metido. Y ya, nada, no volví a hablarte en toda la noche. Es que no hizo nada, pues yo en toda la noche tampoco. Es. Bueno, que esto no quita. Yo según lo iba a meter de la vacilada, padre, cómo estar uno de traumatizado con la vida. Que te iba a decir el tipo comentario de exjugador, tal, no sé qué. Dije, cállate la boca. Cállate, que luego os va a tocar los Cállate. Knicks, probablemente, y hace muy poquito de que os eliminaron. Es como lo de No, no, meterte no. con los No me Knicks. iba A tan ver lo que lejos. dices, ¿eh? Tío, no me iba ni tan lejos. Era simplemente por el hecho de decir, basta que abra la boca con Paul George para que de repente se acuerde de jugar a esto. Los Knicks, la verdad Ya, es que me ya. preocupan bastante menos que el año pasado. ¿Te preocupan menos? Yo hice el bracket y dije, ¿sabes qué? No me voy a dejar llevar por la lógica. Todo el mundo está poniendo a los Celtics campeones. Yo voy a poner a los Knicks llegando a las finales de la NBA. Y estuve a punto de no Ah, poner a los Thunder, digo, pero no voy a ser aquí el que va de alternativo en los típicos brackets para hacerse el interesante. no, no, por un lado les veo más equipo que el año pasado ahora en primera ronda, porque esto que pasa, de que basta que una marca sea imbatible para que una vez que lo reviente alguien lo hagan 50 personas más, por el hecho de saber que se puede hacer. Y creo que los Knicks este año están jugando sin ese punto de tensión y ese saber que, bueno, el año pasado ya nos cargamos a los Celtics, ya tal. Y creo que eso juega bastante a su favor. La cuestión es que les veo igual de limitados que el año pasado. De hecho, la única razón por la que han ganado este primer partido, en mi opinión, es que su banquillo no es tan malo como el de Atlanta. Estando completamente de acuerdo, precisamente por eso creo que los Knicks van a llegar a las finales de la NBA. Porque como ya ha perdido toda la lógica la NBA de que la semana pasada estábamos diciendo los Orlando Magic están desahuciados, no valen para nada, juegan fatal al baloncesto, de repente se han cargado a los Pistons en el primer partido. Pero es que esa serie es trampa. Esa serie es trampa porque si nos preguntas a cualquiera, si lo hablamos en octubre, todos vemos que tiene Orlando mejor plantilla que los Pistons. Y Orlando, si no fuese porque sus dos estrellas son incapaces de ponerse de acuerdo para ver cuándo juegan bien y cuándo se comportan como auténticos subnormales, que parece que se van alternando una cosa y la otra, Orlando tiene una señora plantilla. Tiene buenos interiores, Sí, tiene dos señores anotadores. Hemos visto un paisano el año pasado desguazar ¿qué fue ese juego el año pasado por aquí? El Eurobasket fue cuando estuvo Wagner o ¿eh? fuera un mundial, era un Eurobasket, ¿no? Ese señor sabe jugar muy bien el baloncesto. Banquero es una estrella de 23 putos años en la NBA. Bane ha jugado como una persona normal durante todo el año. Tienen un plantillón, tienen mejor plantilla que los Pistons. Lo que pasa es que los Pistons han sido todo el año un equipo serio y honrado y que saben hacer sus cosas y los Magic han sido una puta verbena. Pero sobre el papel, esta serie tenía que ser de Orlando. Pero más que tenemos 82 partidos que nos dicen que no es así. Bueno, 82 no, 164, 82 de cada uno. No, restales 4 porque han jugado entre ellos, 161 partidos. Que nos dicen todo lo contrario. Es decir, pues ya está. Pero sobre el A, papel a- tiene mejor plantilla. a mí me pone malo. Me pone malo porque Sí. ahora, después de haber ganado este primer partido, veías a Jamal Mosley decir: bueno, la temporada regular no importa nada, ahora es cuando todo importa de verdad y tal. Y dices, tío, habéis dado absoluta pena, no te han echado porque el equipo no Es estaba peor sinvergüenza, que unos Hawks, que yo qué sé, que los Bucks y tal. O sea, ha sobrevivido gracias a que el este es una fiesta, pero está condenadísimo.
Ese tío, es que ayer el sinvergüenza de él se ha metido a la cama pensando que ha hecho un trabajo de puta madre, diciendo, buah, es que les traigo a todos super clock-in para los playoffs. Es que nos hemos dejado ganar la primera ronda para no enfrentarnos a los Pistons, para no enfrentarnos a los Celtics y tener más opciones. Es que soy un genio, es más sinvergüenza, que llevas 2 años con una cuadra por vestuario. En fin. Es una vergüenza, es una vergüenza. Pero bueno, lo que no es una vergüenza es la gran historia que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar de Boston y vamos a hablar de Filadelfia, de los Sixers y de los Celtics. Antes, como siempre, recordaros a toda la gente que esté interesada que tenemos una colaboración con Wear the Peace, que es una marca solidaria de ropa que dona el 100% de los beneficios a causas humanitarias en Palestina. Os dejaré, como siempre, toda la información en la descripción. Hay un montón de pasta ya, así que, como dijimos, al cierre de este mes de abril yo cogeré todo el dinero que entre por ahí y lo donaremos de vuelta. Hay un pastón, o sea, creo que ya más de 1000 pavos de la gente que ha comprado. La proporción será el 10%, o sea, ya será una donación de unos 100 o 200 pavos en función de lo que haya. Pero, Javi, de nuevo, una barbaridad, en serio, la gente está fatal. Lo que hemos dicho es el día uno, tenemos una audiencia que no la merecemos. Muchas gracias. Eso, y la verdad es que aquí la peña le vuela los billets, ¿eh? Sí, a ver, No habrá los dineros que os gastáis, ¿eh? La devolución de Hacienda, supongo, porque... Ostras, a mí este año, antes de arrancar, me han devuelto 35 euros. O sea, ha salido No. prácticamente clavado al cero. Ya, no quieren hablar del tema. No puede ser que el año pasado me haya comprado Es verdad que lo me que dijiste pagan que querías hablar del impuestos. tema. No puedo desgravar ni un puto duro de absolutamente nada. Da igual, paso. Bueno, después de este alegato en contra de los impuestos por parte de otro No, castellano estoy súper a favor de los impuestos, pero no a la primera vivienda, por a la segunda, cabrón. Hostia. Vamos a empezar con este episodio número 77, donde hablamos de la mayor rivalidad de la historia de la NBA. Sixers contra Celtics, Boston contra Filadelfia. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Si uno piensa en rivalidades históricas en la NBA, le vendrá a la mente el Celtics Lakers, Bulls Pistons, Bulls Knicks, Warriors Cavs más recientemente, pero ninguno de estos derbis alcanza la trascendencia de los enfrentamientos entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics. Una rivalidad que atraviesa décadas de historia, leyendas y ciudades, y que al calor de lo que está ocurriendo en estos playoffs, les queremos dedicar este pequeño episodio, Javi. Así que para empezar, te quería preguntar, ¿de dónde crees que surge esta rivalidad? Porque, francamente, va más allá incluso del tema deportivo entre Sixers y Celtics. Vale, yo antes de empezar el podcast querría pedir perdón a los oyentes por lo que van a escuchar durante los siguientes 40 minutos, porque por una vez un pobre de izquierdas como soy yo se va a comportar aquí como si fuese del Madrid, porque es la posición que me corresponde. Entonces yo aquí soy del Atleti, ¿no? Para tú aquí puedes ser de lo que quieras, porque vaya rivalidad. Sí, sí. Ayer rescaté la frase mítica de Joel Embiid de no es una rivalidad si siempre te están pateando el culo. Y no queremos sacar otra vez aquí el dato de que desde 1982 los Sixers llevan las mismas victorias en playoffs que anteriormente. Es terrible. Que los Jays, que era Exacto, brutal, eso, bueno. Era. A ver, siempre se ha dicho por los aficionados de Boston, yo que más o menos les llevo leyendo 20 años entre foros y cosas, que la rivalidad primigenia de Boston es con Nueva York, por el hecho de tanto de las ciudades como tal. Pero si te ciñes al baloncesto, sobre todo por lo... Tanto, eso es que es lo bonito, porque es algo histórico, pero que se ha revivido muchísimo durante los últimos 15 años. La más longeva en el tiempo, la que más momentos de meme ha dado, porque coño, es que desde el Havlicek esto el de Ball, es que no tienes esa imagen en un partido contra los Knicks. Filadelfia es el enemigo número 1 de Boston. Ahora mismo, al menos en el baloncesto, sé que también el fútbol americano tiene sus cosas entre
bueno, los Eagles y los Patriots, que no me salía el nombre, tiene sus cosas, pero lo que es en básquet es básicamente Filadelfia. Y encima, no solo es todo lo que se ha ido en la historia, no solo los enfrentamientos que hemos tenido en playoff, sino es que encima todo el cachondeito con las rondas de los Nets más el proceso de los Sixers, que ya culminan el show con Jason Tatum y Markel Fultz, es que no puedes. O sea, es que es como tu hermano, es básicamente un hermano al que no soportas pero estás condenado a ver. Pues esa es la relación a día de hoy. Yo creo que es más estilo vecino que te llevas mal en todas las juntas, pero que cuando hay un enemigo externo, haces piña. Porque Sí. acuérdate del Beat LA, después de que gane. No sé si ahora mismo me falla un poco la memoria, porque llevo muchos días seguidos trabajando. Después de que gane Boston a Filadelfia, Filadelfia a Boston, es donde nace el mítico esto. Creo que es cuando gana Sí, es Philly cuando, a Boston. es cuando gana Philly a Boston y se pone todo lo del TD Garden en los últimos 2 minutos de partido a cantarlo y luego, bueno, lo hicisteis, con lo cual ni tan mal. Pero sobre todo, sí Mission entiendes el accomplished. punto claro, porque de nuevo aquí ya empiezo el primer comentario de madridista que me ha tocado hacer hoy. Es sobre todo por la parte de Boston hacia Filadelfia, por este paternalismo de, como os hemos ganado siempre, si esta vez os habéis ganado, pues tirad para adelante vosotros con todos, contra encima contra los otros que son el enemigo de verdad. Pero no, llega un punto en el que, si ahora, por ejemplo, en playoff derrotan los Philadelphia 76 a los Celtics, y sobre todo este año que no está en Biz, que es un poquitillo el meme de esta rivalidad, vale, tirad para adelante con todo, cargas a los Knicks, cargas a los Pistons y cargas a los... Ostras, es y tengáis verdad. enfrente, Escucha, claro. si ganáis el anillo, porque ya descarto a Philly ganando el anillo, ojo el camino, que creo que lo habíamos hablado en algún momento a lo largo de toda esta temporada, ojo el camino de rivales históricos, porque sería Philly en primera, en segunda New York, en finales de conferencia, hipotéticamente, vamos a decirlo así, Detroit Pistons, y en finales de la NBA, ahí ya cambia un poco la película porque sean los Thunder, sean los Nuggets, sean los Spurs, sean equipos que son más o menos recientes con los cuales no hay tanta historia, pero ojo al camino, muy de los 80, esta Claro, es serie de que playoff. si a cualquier aficionado de los Celtics le preguntas cuál es tu camino soñado hacia un anillo, te dice literalmente Filadelfia, Nueva York, Detroit y Lakers, y probablemente en ese orden intercambiando los Nets por Filadelfia en primera ronda. Es que sería, Sí, sí. es que es el camino soñado. Yo estaba mirando un Lo, poco lo antes siento, iba de a decir que lo empezar el siento por los partido. Sí, aficionados que lo siento por los sí. aficionados de los Heat que se piensan que están ahí, pero no lo estáis, chicos. Ah, lo siento mucho. Lo siento mucho por los aficionados de los Heat, pero no los tenemos tan en cuenta en cuestiones históricas. Que decía que preparando un poco el programa antes de arrancar, buscaba como razones para explicar un poco la disputa entre estas dos ciudades. Y lo que me he encontrado es, no sé si darle mucha validez, pero un ensayo que hablaba de que la división o el pique se debe a una cuestión religiosa, porque al fin y al cabo Boston es una ciudad protestante perdón, Boston es una ciudad católica, Católica. Filadelfia es una ciudad protestante, antigua capital de Estados Unidos al inicio, y luego por otro lado tienes el hecho de que Filadelfia era una urbe industrial hace muchísimo, muchísimo tiempo, y Boston sí que es capaz de transicionar mucho mejor a ese momento de postfordismo, de avanzar de las industrias y tal, y hay cierto pique por esa superioridad moral que tienen los de Boston respecto a los de Filadelfia, que es más working class y una diversidad étnica mayor que en Boston. Sí, ¿no? Incluso a día de hoy lo tienes donde, a pesar de que la población de Boston se queja siempre y con mucha razón, de la población afroamericana me refiero, que están infrarrepresentadas para lo que hay, que es completamente cierto. Sí, sobre todo en El zonas tinte, metropolitanas. correcto. No, digo que se les pasa por encima, porque dices, parece También, como también, ya desde evidentemente. de los años de Bert y demás, parecía como que no había afroamericanos Sí, en perdona, justo pero me dices, hace sí, mucha gracia que estamos se aquí y olvide existimos. que Casey Jones era el entrenador de los Celtics. Por ejemplo, no, es que Matsula, que es negro, es de Boston, es decir, que estamos hablando incluso a día de hoy. Pero es ese punto, y tienes todo, tienes el punto de vista religioso, es que incluso la parte de la inmigración es completamente distinta. O sea, los de Filadelfia bien son diferentes directos del MyFlow de todos los protestantes, mientras que Boston es algo que, aunque forma parte de los 12 clones originales, no deja de ser una población irlandesa y polaca que llega años después. Y si algo les gusta a los irlandeses y a los polacos es el catolicismo. Y además ya por añadir un poco más
del tema sociológico demográfico, el hecho de que mucha de la migración o del crecimiento demográfico que tuvo Filadelfia fue de las personas afroamericanas que venían desde el sur hacia el norte a las zonas industriales a principios del siglo XX. 100%, ya te digo. Y la última, esto ya por llevarlo al tema de la NBA, es que si hablamos de misma historia de NBA, la primera imagen que tenemos de la liga, aunque todos sabemos que ha habido cosas antes, es Chamberlain contra Russell. Y eso nace ahí. Sí, mira, antes de irnos con Chamberlain y Russell, yo quiero hablar de el pique original, porque los Sixers al fin y al cabo son los Syracuse Nationals, y esta rivalidad ya existía en los años 50, en los años 40, pero en menor medida porque apenas acaba de empezar la NBA como tal, pero Syracuse y los Celtics se odiaban a muerte. Las de Syracuse, que es estado de Nueva York, odiaban a Boston Celtics, los Celtics odiaban a los Nationals, precisamente porque Syracuse es un agujero infecto en medio del norte de Estados Unidos al cual nadie quería ir. Y me he destacado unas declaraciones de Bob Cousy de los años 60 que decía, referente a los años 60 quiero decir, que dice, era una guerra cuando tocaba ir a Syracuse. Y hay bastantes momentos de los enfrentamientos que tuvieron en playoffs donde Dolph Schayes, que era la estrella de aquel momento de los Nats, casi llega a las manos con Red Auerbach y Red Auerbach con aficionados. O sea, son historias magníficas. Y ahí yo quiero quedarme con eso, con que ya la rivalidad no solamente es Filadelfia-Boston, sino también National Sixers versus Celtics. ¿No? Y con la parte curiosa de que de aquella quien era la parte perdedora era Boston. Que Claro. Hasta que llegamos ya a los 60 con el señor Russell, los Celtics no hacían más que mamar en esa rivalidad. Que hecho, ahora que sacamos por ejemplo, yo me di cuenta de eso cuando preparando el podcast, que ahora creo que va la diferencia de series, no sé si es 15-7, creo que es, una cosa así para los Celtics en playoff. Claro, de repente vi que esto era, digo, coño, si solo los Jays han ganado 6, evidentemente, iba hasta los años 80 iba la cosa 7-9 y dije, ¿cómo va a ir estos 7-9? Si los 60 fue una paliza, los 70 fue más resistente, de cuento, claro, es que antes, durante los 40 y los 50 es cuando estaba Syracuse dando para el pelo a Boston un día sí y otro también. Y de hecho, te diría una cosa, y es el hecho de que Philadelphia Warriors, que son los herederos de Golden State, que es donde recala Will Chamberlain al inicio, se enfrentan en 3 ocasiones contra los Boston Celtics, que es donde empieza esa rivalidad ya más pura, y las 3 gana Boston, que es donde yo creo que se empieza a forjar un poco más fuertemente ese odio entre las dos ciudades, precisamente por eso, porque hay unos que siempre te están pateando el culo. Qué honrados sois los fans de Filadelfia, porque cuando has empezado el discurso de los Warriors, sé perfectamente que si fueras a aficionar a los Lakers empezarías a reclamar el anillo de 2022 como vuestro. Y a decir, bueno, también nos ganamos en el 2022 porque ahí está el legado de los Warriors para nosotros. No soy tan faltón, ya sabes que yo siempre pongo mucho en valor la historia de la NBA y creo que es lo justo que hay que hacer este tipo de situaciones, pero sí que me parece bastante necesario hacer esa distinción primero entre los Nationals y los Sixers y luego entre Filadelfia y los Warriors por el hecho de que ahí es donde surge la verdadera rivalidad que es entre Will Chamberlain y los Boston Celtics, entre Will Chamberlain y Bill Russell, que lo hemos tratado en muchas ocasiones aquí. Sí, por no volver a andar en lo mismo, es una NBA más corta, con lo cual obviamente es lógico que se produjese en esta serie de enfrentamientos de manera más recurrente. Lo hemos hablado sobre todo en el podcast de Bill Russell. Pero es que incluso en esto, como ya destacamos en aquel programa, no tienes simplemente el duelo de 2 jugadores y punto. O sea, al igual que pasa 2 décadas después con Larry Bird y con Magic Johnson, es que los tienes a los señores contrapuestos. Tienes al Chamberlain, que es pues un poco lo que era sobre todo aquella Filadelfia, el tío moderno, el sonriente, la cara de lo que se quiere, sobre todo en aquella época tan segregada del buen negro, del buen afroamericano, como se decía, ¿vale? que sea amable tal cual, y luego tienes por la parte de Boston a todo lo contrario, al resentido, al taciturno, al serio, al que no le metes un piñón por el culo, y oye, de ahí para adelante, porque encima se habla mucho de la racha de los anillos de Boston, de que es una década dominada completamente por Boston. El anillo que gana Philly es en esta década. Pero gana la cara con un enfrentamiento directo en playoff a Boston. O sea, tiene que pasar por encima.
Y además con una presión extra porque era Bill Russell el entrenador en aquella época, los Sixers de aquella pues, venían en un momento asombroso. Recordemos, para que la gente lo tenga en cuenta, es en 1963 cuando se trasladan los Syracuse Nationals a Filadelfia y se convierten en los Philadelphia 76ers, y ya posteriormente es cuando llegaría Will Chamberlain a Filadelfia, que era su ciudad de origen y donde él había desarrollado todo. Pero yo creo que ya a partir de, pues eso, 1965, que es cuando ya se enfrentan por primera vez Sixers como tal y Boston, es cuando vemos ese contraste desde las primeras, porque en el 65 ya tienes una serie que se te va a 7 partidos, donde, bueno, evidentemente los Celtics acaban ganando el anillo porque eso es el Real Madrid de esto, pero al año siguiente se vuelven a enfrentar 4-1 para Boston. Al año siguiente es la que dices tú, que gana Filadelfia y se proclaman campeones de la NBA en el 67. En el 68 se vuelven a enfrentar 7 partidos y en el 69 ahí otra vez se enfrentan, pero esta ocasión ya en primera ronda con victoria, lógicamente, para Boston. Pero ahí es, lo mencionabas antes, es el Havlicek stole the ball. Son momentos donde ocurren claves históricas para entender la imagen final que tenemos de la NBA actualmente. Porque ha ocurrido mucho tiempo atrás todo esto, buena parte de los partidos no están grabados en vídeo, lo que queda en vídeo son a veces muchos recortes, pero todo eso acaba componiendo la imagen final que tenemos de lo que es una rivalidad, y al final, pues, sea por los Bill Simmons de turno, por la prensa de Filadelfia o lo que sea, construye y ayuda a generar el escenario actual que tenemos, memes aparte. Sí, y luego digo, para hacer un poquitillo, ya llegamos a toda la parte de los 70, que es un poquitillo más terno de barbecho. Pues los Celtics sí que hacen alguna cosilla, Philadelphia está un poquitillo en época más de transición. Bueno, pero equipo Hasta de la que ya... historia. ¿El qué, perdón? El peor equipo de la historia de la NBA son los Sixers del 70 y algo. Sí, fíjate que lo intentaron luego 40 años después y no hubo manera. Fíjate si eran buenos haciéndolo mal. Pero claro, ¿qué pasa con estas franquicias? Porque luego sí, hay mucho de casuística, hay mucho de hacer las cosas bien, hay mucho de que nombre llama nombre, y te plantificas de que ya cuando está comenzando lo que va a ser la siguiente gran década de la NBA, y pero estamos todavía en los 70, la mayor estrella del baloncesto en ese momento, que es Dr. J, que cae en Filadelfia. Y dices de repente, bueno, pues hemos pasado de ser el peor equipo de la historia a, oh sorpresa, tenemos al jugador más mediático del mundo de este deporte. Un poco lo que acaba ocurriendo luego en los años 90, porque cuando te das cuenta, a Philly le cae un jugador generacional como es Allen Iverson, guste más, guste menos, y a Boston, ya en el cierre del siglo, te cae Paul Pierce y Antoine Walker, que siempre te gusta remarcar lo bueno que era Antoine Walker. Sí, que lo tuvo que traspasar 2 veces de Ninch para quedarse a gusto. Qué maravilla. Llegamos así, yo creo que a la época verdadera, a la que nos interesa aquí, que son los años 80. A ti te encantan los 80. Yo tengo un poco de relación amor-odio fundamentalmente por la cantidad de boomers que hay que quieren ver a sus hijos, pero Mari Carmen no les deja. Y aquí hay que hablar, como bien decías, de Dr. J y de Julius Erving. Bien, llevo tantas horas trabajadas, Javi, que ya no sé ni cómo es. Sí, de Julius Erving y de la River, perdona. Todo tuyo. No es que me gusten mucho los 80, me gusta mucho la conferencia sobre todo de finales de los años 80, porque aparte también un poquitito puede ir un poco a la contra, por el tema de que es cierto, de que lleva desde la retirada de Michael Jordan, que el da asco en comparación con el oeste. Me gusta siempre recalcar que no sé si veremos alguna vez una conferencia tan cargada de talento como es este. Tienes estos Philadelphia 76, tienes a los Celtics, tienes a los Chicago Bulls con el incipiente Jordan, tienes a los Pistons, coño, es que tienes hasta Dominic Wilkins en los Hawks, es un señor, y luego tienes en el oeste que tienes a los Lakers y un par de años decentes de los Houston Rockets y se acabó, no tiene absolutamente nada. Porque y me gusta ponerlo en valor por eso, porque sí. Incluso en esta conferencia oeste, la actual, donde nominalmente tenemos tanto equipo, no se parece en absoluto a lo que era esa conferencia este. No se parece ni rematadamente cerca. No, es que estamos hablando de que es una conferencia en la que tienes, no he echado las cuentas, pero me extrañaría que bajasen de 10 Hall of Famers concentrados ahí tranquilamente tienes en una primera ronda de playoff, que mira lo que estamos viendo ahora, tienes esa primera ronda de playoff en la que estás viendo a 10 Hall of Famers, pero muy tranquilamente, porque digo, 2 de los Pistons, 3 de los Celtics, un partido de Filadelfia, Atlanta y 2 de
de los Bulls, pues, que les tienes de cabeza. Y me gusta mucho por eso. Y luego tienes el punto de vista de que no porque los Lakers eran exageradamente buenos, pero si no fuese por eso serían 10 años en los que la final de la conferencia este es la final de la NBA. Si no fuese porque existen esos putos Lakers, de nuevo, que hay que ponerlo en valor, que tenían a Karim, a Magic y a la puta que los paría a todos los demás. Pero digo, es una cosa talento. Y luego tienes historias bonitas. Sí. Porque tienes ese tienes el pase de testigo porque, de nuevo, como es una figura tan olvidada entre la ABA y que los 70 no le importan a nadie y todas estas cosas, Dr. J, de nuevo, puedo decirlo, era la estrella del básquet en ese momento. Y lo que se hace es el traslado de... Siempre se habla en plan de como que la NBA la inventaron Magic y Bird y luego se lo pasaron en el báculo a Jordan, pero no, el Dr. J era el que había recogido ese testigo. Y lo hace precisamente en los enfrentamientos contra los Celtics, que unas veces ganan uno, otras veces ganan otros, y en las que no, acaban literalmente a hostias con $7.500 de multa para cada uno, porque al bueno de la River se le ocurre decirle a la mayor estrella del básquet en el momento, a ver si empiezas a defenderme que llevo 42 puntos. Ese momento es tremendo, creo, si mal no recuerdo, es el partido del noviembre del 84, donde le debe decir una auténtica barbaridad la Rivero, como bien dices, y en la siguiente posesión le va al poste Julius Erving y le calza una hostia con el codo al poste bajo, que las fotografías de ese momento son absolutamente tremendas. Y todo esto sin olvidarnos de un gran olvidado de la historia, es el bueno de Andrew Toney, no sé ni cómo se pronuncia, el estrangulador de Boston, que invita a cualquiera a ponerse en las finales de conferencia, son las del 80 y las que se van a... Las del 82. Sí. Una ensalada de hostias reparte ese señor durante todos los minutos de todos los partidos de la serie. Es con arbitraje, fuera cachondeo, con arbitraje moderno dura un cuarto y medio. No. A ver, ninguna de esas series de playoffs son replicables. Lo hemos dicho cuando hemos tratado el tema de los Celtics contra los Lakers y aquí 3/4 de lo mismo. Se enfrentan previamente en 1980, victoria para los Sixers, 81, victoria para Filadelfia, para Boston, 4-3 en aquella ocasión. Y yo quiero hablar aquí precisamente de esto, de las finales de conferencia del 81, que se las lleva Boston, que no sé si en la escaleta cuando me lo has puesto lo querías definir como las mejores finales de conferencia de todos los tiempos, porque sí, ese 4-3 para Boston, el margen de victoria es de 5,3 puntos, que me lo he sacado. Lo que rompe un poco la dinámica es que hay dos partidos, uno que de más 19 y otro de más 10. El resto son todo partidos de 2 puntos y de 1 punto de diferencia entre los dos equipos. O sea, Larry Bird, como sophomore en la NBA, te hace 26 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones, 1 robo. Y Filadelfia tiene 5 jugadores promediando más de 11 puntos, entre ellos Julius Erving y Andrew Toney, que tiene una serie tremenda. No, es que lo peor del Andrew no son las hostias, y el apodo del estrangulador no viene por los estrangulamientos, viene porque encima durante esa serie se convierte en Mr. Clutch, que cuando en el momento que quedaban como 3 segundos en el marcador dice, voy a meterlas todas a ver qué pasa. Es que es desesperante de ver de nuevo. Podéis ver los resúmenes en YouTube, es insoportable. Si eres aficionado a los Celtics, es insoportable. Y si eres a los Celtics, te vas a comprar 3 camisetas del señor. De hecho, hay que hablar precisamente de las finales de conferencia del 82, que se las gana Filadelfia en 7 partidos, precisamente por esto, por Andrew Toney, que es francamente uno de los grandes infravalorados de la historia, que no le hemos dedicado un episodio no ha estado dentro de los que hemos mencionado en nuestro serial de más infravalorados, 2 veces All-Star, campeón en el 83 con los Sixers, y me he sacado los datos, 19 puntos de media en playoffs solamente contra Boston, cuando en temporada regular a lo largo de su carrera tiene 15 puntos de media. Es una subida notable con casi un 50% de acierto en tiros de campo, que para la época es bastante alto. Y en el Game 4 de las finales de conferencia del 82 os mete 39. Pero es que en el séptimo de esa serie os mete también 34 y lo gana Filadelfia en el Boston Garden. Es como si en las series de hace 4 años T-Bull se pone a hacer 30 puntos por partido a la vez que le está dando de collejas a Jason Tatum. Es literalmente insoportable. Encima, hay que ver, lo bonito de revisar en YouTube y en documentales estos partidos es ver tanto en Filadelfia como en Boston públicos completamente borrachos, que es que leer las crónicas de la época y tienes
el estadio rodeado de policías porque la gente está completamente ebria, los pabellones a 40 grados porque Auerbach era muy suyo para esas cosas, pero en Filadelfia tampoco se la gastaban igual, y luego violencia en la cancha. Es que es precioso de ver. Precioso, precioso. ¿Cómo, Por cómo no cerrar se el van a tema- forjar así la rivalidad? Claro. Y encima, de nuevo, y luego ya lo que vas al talento, te pones a mirar lo que hay en pista y es que tienes 5 Hall of Famers en pista. Es un escándalo. Esas series entre el 80 y el 84, lo digo un poco de memoria ahora, son memorables. Y por cerrar el tema de Andrew Toney, Emil Carr dijo que era imposible defenderle en aquellas finales de conferencia y que Dennis Johnson no recuerda un jugador igual. O sea, y estamos hablando de un tipo ¿Cómo vas a recordar? que es la primera vez que lo mencionamos aquí tras 77 episodios de pura historia NBA, ¿eh? Sí, porque los primeros que tenemos olvidados somos nosotros, porque de nuevo, es que es Tibul de repente tiene noches de Lillard, mientras te sigue haciendo lo de Tibul, que dices, pues vale, chico, lo que te saca a ti de los cojones. Y luego sí que hay un paréntesis ya a mediados de los 80, pues sobre todo por el bajón que pega Filadelfia, pero todavía nos vuelven a regalar algunas series, algunos enfrentamientos también temporales regulares decentes, más que decentes, cuando te llega ya toda la época de Barkley y compañía, que también ahí, de nuevo, no es lo que era antes, tampoco los Celtics quitando en el 86 y parte del 87 eso es lo que eran antes, pero sigue manteniéndose viva esa rivalidad. Es un poquitillo como en los Celtics Sixers pre-2021. Sí. Es decir, Yo te iba a son decir una buenos cosa. equipos sin aspirar a todo, sí. Te iba a decir una cosa y digo, es que Charles Barkley, fíjate lo que es, pero yo no lo considero una figura de tanta relevancia dentro de la historia de los Sixers. Porque como Creo que si le comparte- preguntas a él tampoco. Sí, como comparte tanto tiempo, o buena parte de su inicio, con el cierre de Julius Erving, con incluso la presencia de Moses Malone, está un poco desdibujado. Y cuando él, digamos, se hace con el equipo, solamente ganan 2 series. Solamente ganan 2 series en un sí, muy cargado, pero donde, francamente, tenías opciones. Y Barkley era perenne All-NBA, candidato al MVP y tal, pero yo creo que nunca llegó a cumplir las expectativas porque yo creo que no era el líder que demandaba Filadelfia. Y casi que su temporada en Phoenix Suns, en la del 92-93 y 91-92, lo estoy diciendo de memoria ahora mismo, es casi un poco de despecho. O sea, siendo muy fan de Charles Barkley, me ha encantado siempre durante toda mi vida como aficionado. O sea, poniéndolo un poco más en perspectiva. Con Barkley es que tiene el problema de que le pasa un poco como a Shaq, solo que sin tener nivel o la capacidad de dominar que tenía Shaq. Me refiero al sentido de que su máximo potencial, si te pones a mirarlo bien, igual las primeras temporadas. Sí, justo. Y estamos siendo generosos. Y en el caso y para empezar, ninguna de esas dos es en Filadelfia. Luego, aparte de lo que dices tú de que cuando llega ni siquiera el equipo suyo, de hecho creo que en ningún momento es suyo el equipo en Filadelfia, y él tampoco quiere estar ahí. Todos sabemos, conocía su llegada a la franquicia de no querer estar ahí, que no es hasta que Malone se pone serio y dice, chico, espabila, que no eso, pero aún así, y cuando se espabila, adelgaza, se pone en forma y empieza a competir a un nivel, sigue siendo el equipo de Moses Malone. Pero sigue siéndolo tanto en pista como fuera de la pista, porque el líder es él. Es un poquitillo eso que se cuenta siempre de cuando llega Magic y cómo se cuenta la figura de Karim, que el líder sigue siendo Karim. Pues con el caso de Barkley es exactamente el mismo, es el equipo de Malone. Y luego su me hubiera potencial y gustado- las 2 temporadas es en Phoenix. Me hubiera gustado ver a Barkley en otra época, he de decirte. No en una que estuviese tan definida por los interiores como era en los años 80, porque incluso aunque tienes la presencia de Bird, tienes la presencia de Julius Erving, no es una NBA tan alerizada o donde perfiles tan de 4 híbridos hubiesen hecho tanto daño como pudo hacer Barkley, insisto, siendo un jugador demencial. Tiene una cosa buena y una cosa mala para su juego. O sea, la buena es que nunca pudo sacar todo su potencial porque la NBA no estaba acostumbrada a ese perfil de jugador. Si estuviese jugando en la NBA actual, estaría tirando, ¿qué? 5 triples por partido mínimo. O sería Paolo Banquero. Sí, o sería Pablo Banquero sin ningún tipo de problema. O lo que se pensaban los Pistons que iba a ser Josh Smith. Dios lo tenga. Perdón. Pero claro, a la vez pudo abusar de mucha gente de la que no podría abusar. O sea, porque estaba peleándose continuamente contra los Olajuwon de turno y decir, en una NBA más estandarizada jamás tendrían que haberse comido esos enfrentamientos los Olajuwon del momento, porque no le iban a ponerle de 5 como le están poniendo de 4 a Barkley. Está dejando en un sitio. Pero oye, nos regaló no iba a decir unas finales, no, unas rutas a las finales más que entretenidas. Sí, por las finales no tuvieron mucha historia. ¿Qué iba a decir? Yo no me olvido
de que el cierre de los 80 y principios de los 90 en Boston pasan cosas, pero no solamente que me has puesto aquí, lo tengo aquí apuntado, la muerte de Boston, que es literal y metafórica, Sí. sino también el cierre de una dinastía que se cae a pedazos, porque el declive físico de todos esos jugadores tras un periodo muy, muy cortito es importante. Sí, llega el año 87 para Boston, que es cuando en el mismo año se parten los pies Mahaley y Walton, que está en sus últimos estertores. El pobre coincide también cuando ya los problemas de espalda de la River son completamente insostenibles. Y no sé si incluso es ahí que también sufre una especie de rotura en el... Hablo de memoria, creo que es en el Aquiles también de Bert, más unidad a la espalda. Y Boston desaparece. Y Filadelfia está en este punto de que si sí que si no, que en cualquier otra época es un poquitito lo que decimos de que le pasa a los Pistons, que siempre eligen ser buenos en el peor momento posible. Filadelfia está justo en un punto que sí que si no, que 20 años después le vale, de hecho, para hacer unas finales de la mano de Allen Iverson, pero que claro, no puede estar pasándole el testigo de un poco de... Pues eso lo que decía antes, perdón. Porque sí que si no, a Charles Barkley, cuando tienes a los Bulls, a los Pistons y a la puta que lo parió. Es muy complicado los años 90 y de hecho vamos a pasar rápido para llegar a los 2000, donde hay, como bien decimos, aparecen dos estrellas muy, muy, muy interesantes como son Allen Iverson y Paul Pierce, dos de mis jugadores favoritos, de decirte, de infancia. Y lo que mismo aquí. nos dejan, yo creo que los Sixers definen un poco esa conferencia de principios de siglo que estaba completamente abandonada tras la marcha de Michael Jordan, pero no solamente por el equipo del año 2001 que se habla tanto, sino yo me quiero quedar con el de 2003, el de 2005 que hace una temporada brutal Allen Iverson, y el de 2006 ya con Chris Webber, con Andre Iguodala en el año sophomore, con Kyle Korver incluso, y Boston que sí que si no subiendo y bajando con Ricky Davis, con Anton Walkers, con Gary Paytons, consigue hacer cosas interesantes a pesar de que pues es un poquito complicado ese tramo hasta que decide Danny Ainge decir, oye, voy a montar un equipo en condiciones. Sí, es una época jodida para ambas franquicias. Los 90 pasan, bueno, los 90 no existen, los 90 son Michael Jordan y punto, no hay absolutamente nada más que hablar. Es jodido los principios del siglo porque tienes a... Ya es cuando se produce todo el cambio hacia la otra conferencia, de repente tienes a Spurs y Lakers diciendo quién va a ganar cada año. Pero mientras que Boston anda perdido con la época de Rick Pitino y su innegable talento para destrozar con la más mínima cantidad de talento que tenga en y sus para manos. dejarnos la mejor frase de la historia del baloncesto, que es Larry Bird no va a aparecer por esa puerta. Sí. Filadelfia, sin embargo, tiene la suerte de toparse con el que es para mí el jugador más carismático de lo que llamamos de siglo. Y el jugador más carísimo que ha visto la liga desde Michael Jordan, que nos toca Allen Iverson. Y no quiero quedarme solamente... Es que tú odias mucho a Curry, ahora que caigo. No es que odie a Curry. Curry, pero es que no tiene... Tiene carisma, es innegable que Curry tiene carisma, pero hay una parte del carisma que le falta, que es la parte del malote. O sea, sí, le falta ser real. Es demasiado... Curry sí, Allen Iverson te aúna a las dos cosas. Te aúna a la gente de bien porque es tan bueno que no puedes negarte ante lo que estás viendo. Tampoco es un mal chaval. De hecho, de los jugadores que se han retirado es el que mejor palabras tiene hacia la siguiente generación. Pero también te aúna a los malotes. Toda su historia antes de llegar a la NBA ya es jodida y dura de ver. Y luego encima tienes este punto que es lo que tuve carismático, que es Allen Iverson contra la NBA. David Stern legisla en contra de todo lo que está trayendo Allen Iverson a la liga. Todo esto, siempre que veas esas imágenes de los años 2000 en la NBA, o la mítica frase que se dice, todos los raperos sueñan con ser jugadores de baloncesto y todos los jugadores de baloncesto sueñan con ser raperos, eso es Allen Iverson. El que da toda esa estética, toda esa cultura a la liga, es Allen Iverson. Y no te iba a decir, le joda que le joda, no creo que le joda a nadie porque es innegable. Y me parece el jugador más carismático del siglo XX, ni Kobe Bryant, ni obviamente Tim Duncan, que el pobre carisma no tenía ninguno. Es la imagen para mí, en cuanto a imagen, aunque debería serlo Tim Duncan, para mí la imagen de la liga, los primeros exceptores del siglo XXI es Allen Iverson. Enorme alegato ahora de Tomás Roncero hablando maravillas de Leo Messi. Avanzamos al siguiente bloque del programa. Coño, que hace unas finales con un center que no se juega el baloncesto y ya. Que sí. Dios lo tenga en su gloria. Quiero hablar de los años 2010.
para ya entrar ya en la zona del proceso, con las series de playoff de 2012, que lo he dicho igual 10 millones de veces ya en este podcast, son yo creo que las primeras que me como de cabo a rabo, o sea, de principio a fin, porque las daban en 4 cuando se veía la NBA en abierto en España, que es la que se va a 7 y la que luego se convierte en la película de Uncut Gems, de los Salfila, de que sale Kevin Garnett. Me he sacado el último cuarto de Rayon Rondo, famoso por no ser un gran tirador, mete el cabrón 11 puntos, 4 asistencias en el último cuarto, fallando solo un tiro. El tipo os mete en las finales de conferencia, las míticas contra LeBron de 2012, contra unos Sixers de auténtica vergüenza. O sea, porque eran unos Sixers de Doug Collins que jugaba, yo sé que recuerdo que jugaban mal al baloncesto, pero era un equipo de Spencer Iguodala Hawks, ahí, ¿no? de Iguodala, de Drew Holiday, de Lou Williams saliendo desde el banquillo, que el cabrón tiene un último cuarto de este séptimo terrorífico. Era un equipo que yo le tengo mucho cariño, pero la verdad es que no era tan bueno. A ver, había que ver ¿eh? También es que se comieron muchas piedras durante los años en la conferencia este. No era un equipo tan bueno, pero a la vez es un equipo infravalorado. Seguramente por la propia gerencia de los Sixers. Porque es un proyecto que, si se le da cierta continuidad y retocas 3 o 4 cosas, luego hemos visto equipos como los Indiana Pacers de un par de años después, que no eran muchísimo mejores y están a punto de cargarse, entre comillas, a LeBron. Dices, entiendo, lo hemos hablado en el programa que dedicamos, entiendo por qué se inicia el proceso, entiendo que el error es decirlo públicamente, las cosas como hemos dicho 1000 veces, pero creo que gran parte de la mala prensa con la que inicia el proceso, aparte de la sinceridad, es porque el proyecto que te cargas no es tan malo. No estás cargándote No estás cargándote, por ejemplo, si te cargas a los... Si en diciembre lo que hacen los Hawks es tirarlo abajo, en plan, mira, traspaso a Trae Young y en lugar de ir a por playoff y tal, intentar hacer las cosas bien y demás, lo tiro abajo para montar un proceso nuevo, no es tan grave como que lo hubiesen hecho aquellos Sixers. Porque, de nuevo, tienes gente que luego ha sido campeona, tienes gente que luego ha sido muy importante en esta liga y durante bastantes años. A mí me molesta. A mí que ese proceso desapareciese me molestó. Es un proyecto que se cae por incapacidad de sacarle rentabilidad, porque tenías a Drew Holiday, tenías a Evan Turner, tenías a Andre Iguodala y sobre todo te lo cargas no solamente por incapacidad, sino por tacañez. Porque te quitas a Andre Iguodala porque no le quieres pagar el dinero que cobra Andre Iguodala, porque no le sabes sacar el partido que tiene Andre Iguodala. Que luego lo mueven a los Denver Nuggets, lo hace muy bien y al año siguiente acaba en los Golden State Warriors, cambiando para siempre la historia del baloncesto y jodiéndote la vida a ti. Pero era un equipo que además tenía a Lou Williams como sexto hombre, que llevaba el tipo desde el año 2005, 2007, ahora mismo no recuerdo. O sea, era un buen equipo. El problema es que tenías a Doug Collins de entrenador, que eso era a un aburre ovejas. Y una cosa que hay que darle la mano siempre a Filadelfia es que tanto durante este run de playoff, porque me acuerdo de ver los partidos esos en directo, como luego toda la parte del proceso, como luego todo el drama que han tenido con Joel Embiid, que de nuevo he visto ayer el dato, con el que se ha perdido ayer, lleva 6 partidos más que se ha perdido en la NBA de los que ha disputado. La afición de Filadelfia es una afición que siempre ha estado allí. Y mucho meme con las mierdas de Boston y más, pero coño, yo es la fiel aficionado que soy. Yo quiero ser el desquiciado que dices, man, trae más grande que me lo cargo, o sea, es que me lo bajo yo. Es decir, ese punto, si hay rivalidad, y esto es lo más importante, más hay que se han encontrado 50.000 veces en la NBA tal cual, es que junto a la de los Pistons, la de los Lakers antes de Hollywood y todas estas cosas, estamos hablando de las aficiones quizás más como las entendemos en Europa. Si hay dos aficiones o hay y tres los Knicks, aficiones. he de decirte. Los Knicks también. Y los Knicks, sí. Sí. Si hay 2-3 aficiones que podrían jugar un partido 2-3 en aficiones de Sarajevo, auténticos pirados son los sí, Knicks. que pueden ir a Sarajevo y no salir llorando. Yo me quiero quedar también con eso y que el reinicio de esta rivalidad que empieza en los playoffs de 2018, que es la primera que llega Joel Embiid y Ben Simmons, que es la primera de Jason Tatum, que nos deja, unas series muy divertidas, no solo por lo que ocurre en la cancha, sino fuera de ella, porque es la serie en la que Marcus Morris le manda a callar no sé si era a Joel Embiid, es la serie del confeti, es la serie donde nos divertimos muchísimo. Es que ahora visto en retrospectiva,
creo que hay mucha gente que no se acuerda, pero todos los periodistas y gran parte de los aficionados, con bastante razón, si puedes mirarlo, los favoritos para la serie eran Filadelfia. Hay dos series en las que los Es que favoritos son Filadelfia, que son perdona, esa. Javi, pero Filadelfia en Sí. aquellas llegaba después de cargarse a Cleveland Cavaliers en temporada regular y hacer un cierre de, creo, 15 o 17 victorias consecutivas. O sea, es lógico que los tuviesen en cuenta como el favorito. Era el favorito y llegamos quizás en el año o el año y medio en el que por primera vez y mejor encajan Joel Embiid y Ben Simmons. Que es Primera y mucho última. encajar. Sí, digo, es mucho encajar. No, también el año... No. Sí, sigue Ben Simmons cuando lo de Kawhi Leonard en el 19 no está Ben Simmons ya. Sí, son los dos que puntean el tiro de Kawhi. Sí, pero... Claro, pues Ese pero tipo da la pena está verlo. Te jugando. lo puedo decir ahora ya, lo puedo reconocer Juan mal. Vale. Juan Pero mal. tío, Filadelfia es ciertamente favorito en la serie. Claro, todo esto hay que decirlo, queremos mencionar un poco por encima. Ya viene el cachondeo con todo el tema de los picks. Porque aquí da un poco de asco ser de Boston por la parte de que vengan de extremos opuestos y ser tratados completamente de manera opuesta por la NBA. Porque mientras que los Celtics están plantando todos los días un equipo competitivo encima de la pista, gracias a lo que están haciendo Denich y Brad Stevens, tienen a los Nets tanqueando por ellos. Mientras que de aquello lo que está haciendo Philadelphia es estar dando vergüenza durante 3 temporadas para conseguir unos picks. Y luego encima es que tenías el pick entre propias aficiones de completamente dementes, sin razonar nada, porque ninguno habíamos visto ni un solo partido de NCAA, diciendo cuál de los que vamos a coger va a ser mejor. Y ya llega el momento de esquizofrenia pura y dura, cuando después de estar los aficionados de los Celtics diciendo durante 8 meses, yo el primero, aquí no me escondo de nadie, que Markelle Fultz va a ser todo lo que me prometió que iba a ser Brandon Roy. En el momento que se anunció el traspaso, ¿quién te conoce a Markelle Fultz si vamos a adaptar al nuevo Paul Pierce? Es curioso, tío. Es muy colectiva. curioso porque al final es que esa serie de 2018, que la guardo con muchísimo buen recuerdo, porque tú y yo además nos picábamos mucho, se da el cruce entre Ben Simmons y Joel Embiid y Jason Tatum y Jaylen Brown. Y es ya como apoteósico ese cruce entre las dos aficiones que luego nos deja escenarios. El de 2019-2020, que yo he de decir que no tengo en cuenta esa serie de playoffs porque uno es en la burbuja, dos, Filadelfia está sin Ben Simmons y sin medio equipo porque está medio equipo lesionado. Y Boston pues pasa, de hecho los barren. Y luego sí que te he de decir, la de 2022 y la de 2023 son buenas series. Son buenas series. Perdón, la de 2023 y otra que hubo, no recuerdo ahora mismo cuál. Pero la de 2023, que se van a 7 partidos con Harden, es muy buena serie. Ahí el problema se llama Doc Rivers, pero ojo, Sí. No, por cerrar el tema del draft, es que llega un punto donde, si no me equivoco, hasta incluso los propios Embiid y Smart son elegidos en el mismo draft. No, hostia, sí, es O eso verdad, es verdad. Okafor. Sí. Es 2014, Embiid, ¿no? Es cierto. Embiid. Claro, es que Bien, ya viene. Ya desde ahí viene el cachoteo, porque me acuerdo de hacer la broma esa en plan de, bueno, vosotros elegiríais a Embiid, pero el que está jugando mejor a Dios es Smart. ¿Que no está jugando Embiid? Digo, coño, pues está jugando mejor. Ya viene. Y luego incluso se produce el pique en plan con lo de Cibul, que en plan como que pensaba que iba a ir a Boston. Sí, pero luego lo elige bueno, Boston, pero lo cambiáis por Grant Williams o por Carson Edwards, una movida de estas. sí, un cachondeo. Pero bueno, sí, luego ha dejado muy buenas series. La del confeti para mí es la mejor, quizás, que se han enfrentado los dos. Yo es de la que mejor recuerdo guardo, porque es que incluso, acuérdate, hay un par de acciones de Aaron, o sea, mete un mate tremendo Joel Embiid sobre Aaron Baines y a la vuelta, a las 2 o 3 posesiones, llega Aaron Baines y le pone un mate en la cara a Joel Embiid, que es brutal. Sí. No, y que igual me falla el recuerdo, tendría que ver los marcadores, pero son todos los partidos bastante apretados. Y el del confeti es un completo absurdo que no... Bueno, es que de nuevo hay que hacer el cachondeo con el confeti, pero yo pensé que había palmado el partido Boston. Es que es histórico. Mira, primer partido es más 17 para Boston, el segundo es más 5 para Boston y a partir de ahí es el partido del confeti el tercero, porque si lo gana Filadelfia, ahí cambia completamente la película, vas 2-1, siguiente 2-2 con muy poquita diferencia y el quinto... Sí. Es más 2 para Boston, en realidad. O sea, es un 4-1 muy falso. Es un poco como el de los Knicks y los Pistons del año pasado. Sí, encima tiene ese punto divertido porque luego ya a partir, aunque luego
ninguno de los dos cumple las expectativas. Estos primeros, los dos sabían que no iban a llegar a finales de NBA. O sea, sabían que no ibas a llegar al anillo. Realmente, tu postemporada o tu título era ganar esa serie. Mira, le ganó la serie a los Sixers y luego, pues ya que pase LeBron o pase Curry, el que le toque la escoba y punto. Y ahí estaba la realidad. Y luego tienes las que mencionas tú, las de James Harden, que es una barbaridad de serie. Porque, de hecho, si tú te pones a ver esa serie, la revisas, lo que haces al final de temporada es traspasar a Embiid, no traspasar a Harden. Porque la serie de Embiid es paupérrima. Pero es que eso siempre fue la respuesta correcta. Ya. Traspasar a Embiid antes que traspasar al base. Ya, sí. Y luego nos falta hablar del elemento clave en esta serie, en esta rivalidad, en la última década, que es Al Horford. Sí. Porque es que ha protagonista traicionado del lado de en última Boston. instancia. Sí, es protagonista desde el lado de Boston porque es imposible. Todas estas victorias que estamos hablando por parte de Boston sean imposibles sin Horford. Porque es Horford el que, mira, yo me quedo con Embiid y le llevo a la línea de 3 y ahí todos sabemos que si le doblamos, algo se va a caer. Y el plan de partido de Brad Stevens durante un lustro es, si Embiid se tiene que ir a los 50 puntos, que se vaya. Pero que no la pase. Sí. Y es con lo que va, y es lo que va tirando. Y luego es ese verano en el que se cae todo el castillo para Boston, porque se te va esto el circo de Kyrie Irving, Horford ya apuntando maneras. Antes de que se firma Kemba Walker, porque ni siquiera sabía que había esa posibilidad, decide escapar de Boston y se te va a Filadelfia. Por encima, Además, es que es... se anuncia de una manera un poco extraña porque Horford se anuncia que Horford va a salir de Boston y durante 2 días se sabe que tiene una oferta de 100 kilos, pero nadie sabe de quién. Pero claro, había 3 equipos con espacio salarial y uno era Filadelfia. Digo, hombre, No se va blanco a y ir. en botella. Claro, y cuando se va, dice el destino, chicos, en playoff. No, fue maravillosa. Esa temporada la recuerdo con muy malas sensaciones por parte de Philly porque jugaba muy mal, no encajaba como era de esperar, no encajaba el Horford con Joel Embiid. Luego, no sé si era la mujer o la hermana o quién, la que siempre habla del nombre La del hermana. Horford, la hermana, Ana. no se callaba ni bajo del agua, la verdad. La mujer no ayudaba mucho a una situación bastante complicada y eso estalló. Y afortunadamente lo traspasaron porque era un desastre. Que, fíjate, Pero sobre el ¿dónde? papel yo estaba cagado, ¿eh? Yo no, yo sabía que eso no iba a funcionar fundamentalmente porque Ben Simmons sí que funcionaba con Al Horford. ¡Oh, sorpresa! Vaya, los que saben jugar al baloncesto encajan. Pero yo sí, porque en mi cabeza en el papel se complementaban. Porque Al Horford no le gustaba jugar de 5. No le gustaba jugar de 5 una mierda. Y Embiid no puede jugar otra cosa. Porque y digo, coño. Encima, ya era cuando Al Horford había sentado el tiro de 3, que no es una cosa con la que llegase a la NBA, la desarrolló el último año la empecé a desarrollar el último año en Atlanta. Digo, hostia, es que esto es perfecto. Claro, es que tienes al Horford abriéndole la pintura tanto a Embiid como a Ben Simmons, que son dos. Incluso en mi cabeza imaginaba, es que van a estar al Horford y Embiid, que la que ha tirado mucho más de 3 de lo que tira ahora, diciendo, coño, es que le van a abrir la pista a Ben Simmons y esto va a ser un puto desastre por dentro. No pasó. No, Pero, coño, a mí me cuadraba mucho. Mira, con esto quiero cerrar ya porque llevamos creo que cerca de 1 hora de programa. Voy a decir lo 2 siguiente. horas ahí, venga, hombre. Voy a decir lo siguiente. Cuando Javi haga una predicción que tenga sentido desde el papel para él, no le hagáis caso. La última que mató Sí. fueron los Magic. Ja, 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 ja. Qué bien. Qué gracioso. Por ejemplo, y que no se nos escapen vivos aquí los Lakers, ¿eh? Que mucho que ha hecho daño de Filadelfia, pero los que acabaron con el pick 2 en ambos drafts fueron. ¿Cuántas veces? Eso no habrá pasado muchas veces en la NBA. Que se repita No, el era curioso. 2-3 Era del curioso. draft. Creo que fue el de 2016 o 2017 que era. Bueno, sí, 2017 era Boston, era Philly, Lakers y Boston. Histórico. Sí. Tú, Faltaban ahí no los sabía Pistons o los Knicks. A ver, el gran damnificado de todas esas loterías era por el Sacramento Kings, pero bueno, para lo que iban a hacer años después. Así que bueno, Javi, sabemos cómo va a quedar esta serie, que es un 4-0 para Boston, un 4-1 como mucho para Filadelfia. Yo me lo he pasado muy bien, me apetecía hacer este episodio. No sé francamente si la semana que viene voy a poder grabar contigo. Y estamos grabando el lunes por la tarde, ahora tengo que editarlo. Que acabe ya la temporada, por favor. Bueno, es decir, que se acabe la temporada que Sergio tiene que dormir. Pero sí, es decir, que ahora se está cerrando el ciclo con, creo que por fin la afición de los Sixers valorando un poco a Tatum por el tema de la lesión, aunque es normal que ese tío no pueda entrar nunca jamás en esa ciudad. Y los Celtics van, por fin la estrella de los Sixers, que es Maxey,
Por buena por parte de Boston. Es que ese chaval mola mucho. En plan, por favor, rodearle algo. Maxi y Bjelieckom a mí me están volviendo loco, me encantan. Me encantan esos dos, funcionan muy bien y ojalá que Embiid vuelva para poder traspasarle. ¿Cuánto le queda de contrato a Paul George? Uno más diría yo, y si no, demasiado. Le queda mucho dinero. Mucho dinero. Ya, bueno, que le queda. No, para ver si todavía cuando se acaben los contratos de estos dos pesados de las narices queda espacio salarial para rodar bien a Maxi. No creo, no creo. Bueno, Javi, episodio número 76 de Esto no es un podcast. 76, no, perdón, 77 de Esto no es un podcast NBA, el número de Luca, así que con esa nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo.